para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Todos juntos, el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 28. 1 de Corintios, capítulo número 12, verso 28. Amén. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Señor Dios y Padre, te damos gracias en este mediodía glorioso. Ruego que obres de una manera especial y gloriosa sobre tu pueblo. Espíritu Santo, alienta, renueva y restaura. Pues usted conoce cada uno de los corazones y cada uno de los hermanos y amigos que están presentes. Por lo tanto, en esta preciosa y hermosa hora, obra conforme a tu voluntad. Haz conforme a tu voluntad señales, milagros y prodigios en medio nuestro. Obra sanidades interiores, Señor Dios. Obra y opera, quiebra toda cadena, revienta los yugos en esta hora, pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión, todo espíritu de las tinieblas que ataca en esta hora, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo. Y cubrimos a este pueblo con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, pedimos por la vida de mi hermano Luis, Señor Dios, por la recuperación de su mano. También pedimos en esta hora por la vida de mi hermano Enrique, Señor Reyes. Está, Dios mío, allá en el hospital, obra de una manera especial, de una manera gloriosa, para la gloria de tu nombre. Nos unimos con este pueblo y delante de ti ponemos estas peticiones y que se haga conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a titular este pensamiento: cree en el Dios de los milagros. Debemos creer en el Dios de los milagros. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es un Dios poderoso? Un Dios que hace cosas magníficas, cosas maravillosas. Debemos creer en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios que no cambia, en ese Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En este capítulo 4, desde el capítulo número 3, del 2, 3, 4, los Hechos de los Apóstoles, Dios comenzó a hacer milagros y prodigios, señales extraordinarias en medio del pueblo suyo. Y cuando la gente veía las maravillas, los milagros que Dios hacía, la gente se asombraba. La gente se admiraba de todo lo que sucedía. Porque lo que pasaba es que el Señor hacía a través de los apóstoles cosas que no era común mirar. Y eso es un milagro. Milagro es, hermano, un acto contradictorio con la naturaleza, con lo que nosotros podemos ver. Hay cosas que nosotros podemos ver que son comunes. Enfermedades que se curan con una medicina que da el doctor o con tratamiento médico. Pero
Sin embargo, hay enfermedades que no puede hacer nada el tratamiento médico, ni el doctor de esta tierra puede hacer nada. Pero que Dios, lo que el doctor no alcanza a hacer, o la ciencia no alcanza a hacer, es lo que Él hace. Por eso es que dice la Biblia que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Nadie en esta tierra se ha oído que haga camino en medio del mar y ellos pasar en seco. No se ha visto otro caso como el que hizo Dios con su pueblo de Israel. Y este es un milagro sobrenatural. ¿Qué es un milagro? Es algo que sucede, pero que es sobrenatural, que no es natural. Entonces, cuando nosotros analizamos que el Señor abrió el mar y les hizo camino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pasó en seco, ese fue un milagro sobrenatural. Y yo les voy a decir que el mismo que abrió el mar rojo es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces uno desde el Antiguo Testamento comienza a ver gigantes derribados. Era imposible que David, siendo un joven sin experiencia de guerra, ni había recibido, diríamos, entrenamiento como guerrero, pero se enfrenta a un gigante Goliat, que era un hombre preparado. ¿Le pueden bajar el eco, por favor, hermanitos? Era un hombre preparado, que todo el pueblo le temía. Sin embargo, un pequeño muchacho que sabía que andaba en la presencia del Señor y que sabía que Jehová estaba con él, todos se burlaban de él, hasta el mismo Goliat se burlaba de él. Era imposible creer que aquel gigante iba a ser derribado por aquel jovencito. Era increíble. Nadie podía creer que David lo iba a vencer. Pero sin embargo Dios estaba con David como está con nosotros. Él está con nosotros y está en medio nuestro. Él va a hacer cosas grandes en medio nuestro. Él va a hacer milagros y prodigios en este día, si usted así lo cree. Él va a hacer sanidades extraordinarias en medio nuestro. Donde el doctor no puede hacer nada, hará Dios algo en esta tarde, si usted así lo cree. ¿Lo cree, hermano? Yo no sé cuál sea el problema que usted traiga en esta tarde. Yo no sé cuál sea la situación, pero el Dios a quien nosotros servimos es un Dios poderoso. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que todo lo conoce. Por lo tanto, el Dios a quien nosotros servimos hará cosas grandes en medio nuestro en esta hora. Y cuando David se enfrenta, no fue David ni la fuerza de David, sino el Dios que estaba con David que le dio la victoria. Humanamente hablando, nosotros no podemos hacer nada, pero si estamos en Él, somos más que victoriosos. Él dijo: si yo soy por vosotros, ¿quién contra vosotros? Y esa es una verdad. ¿Quién podrá vencer a Jehová? Nadie lo ha vencido ni lo vencerá, porque Él es el poderoso gigante en batalla. Él nunca ha perdido la batalla. Él es el poderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Su nombre. Y analiza uno, el gigante fue derribado. Lo normal es que yo agarre una piedra y la lance contra alguien, que no lo voy a hacer porque soy cristiano y hijo de Dios, ¿verdad? Pero un ejemplo, la lanzo. ¡Fu! Lo normal es, la piedra lleva una gran fuerza. Lo normal es que el que recibió la pedrada caiga de espaldas. ¿O no? ¿Pero qué cree que pasó con el gigante? No cayó de espaldas. Cayó con la cara en el polvo o en la tierra. Quiere decir que fue derribado no de aquí para allá, sino de acá para acá.
Si usted lee el espacio, cayó con el rostro en la tierra. Y el otro está aquí, no está aquí. ¿Lo derribó la piedra que David lanzó? No. Ese fue el método que Dios utilizó. Yo no sé qué método Dios va a utilizar en esta hermosa hora, pero algo grande Dios va a hacer en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Que le fuerte ese aplauso, métodos extraordinarios va a hacer el Señor o va a utilizar en esta hora. Amén. Igual los muros de Jericó, milagro sobrenatural. Sería que las vueltas que dio Josué con el pueblo y los sacerdotes que derribaron los muros. No. Claro, la obediencia nos lleva también a recibir cosas grandes en nuestra vida. No. La obediencia, la fe también. Porque si usted no tiene fe, no vamos a ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta, si creyeres verás la gloria de Dios, pero si no tienes fe, no verás la gloria de Dios. Y nosotros tenemos fe que nuestro Dios es poderoso. Tenemos fe que Él sana el cáncer. Tenemos fe que Él sana el SIDA. Tenemos fe que Él sana la diabetes. Tenemos la fe puesta y la certeza a su nombre. Y entonces los muros de Jericó dieron vuelta. Lo que Dios les dijo, obedecieron. Pero no fueron las vueltas. Tampoco fue el pueblo. Tampoco fue la trompeta. Sino que fue el Dios a quien ellos servían. Y los muros fueron derribados por Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. Y podemos seguir, hermano, cuando el Señor a través de Josué paró el sol, la luna y tantas cosas más. Pero vamos a entrar en el Nuevo Testamento y vamos a comenzar a ver en el capítulo 4 cuando ya los discípulos comienzan a predicar el Evangelio de Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Ya conmigo, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso no nos avergonzamos de Cristo ni de su palabra, porque es poder. Porque es poder. Ahora, desde que ellos comienzan a predicar, el Señor comienza a hacer cosas grandes, milagros extraordinarios, cosas maravillosas. Pero allí es donde el diablo se levantó contra ellos y comenzó a perseguirlos. Y comenzó, hermanos, a encarcelarlos. Aquí en este capítulo 4 estaba Juan y Pedro encarcelados, pero el Señor los sacó de ahí, de la cárcel. Y cuántas cosas no hizo el Señor con Pedro. Utilizó ángeles para que abrieran las cárceles y estos hombres saliesen. Milagros sobrenaturales. Como cuando Pablo y Silas estaban presos y el Señor, sin necesidad de llave y sin nada, abrió las puertas. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es que nuestra mente a veces es muy chiquitita y no entiende el gran poder de Dios. Tenemos un Dios que no está muerto. Tenemos un Dios que no es Buda. Tenemos un Dios que no es Smith. Tenemos un Dios que no son los piratas españoles. Tenemos un Dios que está vivo. Ese Cristo que predicaron los apóstoles. Ese Cristo resucitado. Ese que predicamos nosotros. Él sigue haciendo prodigios, milagros, señales extraordinarias en medio del pueblo, hermano amado. Y el milagro más extraordinario y poderoso que podemos encontrar en las Escrituras es el milagro de la cruz. Cuando Pedro en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles comenzaba a predicar a Cristo crucificado, pero al mismo tiempo al Cristo resucitado. No hay otro milagro más grande que el milagro que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es un milagro sin igual. Es un milagro sobrenatural. Que el sacrificio de Cristo y la sangre que Él derramase en aquella cruz, esa sangre nos iba a redimir, esa sangre nos iba a rescatar. Con esa sangre íbamos a ser comprados a precio de sangre. De la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ese es un milagro sobrenatural. Por la muerte de Cristo hemos alcanzado la vida nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre. Y dice, ¿por qué? Porque lo que Cristo hizo es el milagro más grande. No hay otro milagro más grande que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es cierto que
Él padeció, es cierto que Él sufrió, es cierto que Él derramó su sangre, es cierto que Él fue despreciado, es cierto que Él, hermano, dio su vida, pero eso que Él hizo en esa cruz es lo que nos tiene a nosotros en este lugar. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que nos ha libertado a nosotros. Por eso la Biblia dice: si el Hijo os libertare, entonces verdaderamente serés libres. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Fuerte ese aplauso. ¡Gloria a Dios! Ese es el milagro más grande. No podemos dejarnos apantallar con los que hacen ciertos profetas o ciertos evangelistas. El milagro más grande es el que hizo Cristo en la cruz. Amén. Poniendo su propia vida. Por eso, estando Él en la cruz, y aquí viene el segundo milagro más grande. Estando Él en la cruz, dijo: Padre, hello, dígale al que está a la par suya: despierta, Cristo murió por ti en la cruz. Y el otro milagro más grande fue cuando dijo Jesús: Padre, y se quedó viendo a todos aquellos que lo habían latigado, aquellos que lo habían escupido, aquellos que habían blasfemado contra Él, diciendo en son de burla: ese es el Cristo, o es el Rey de los judíos. Y la corona que llevaba de espinas era una corona de burla. Pero todo lo que Él había padecido, y todo lo que Él había sufrido, y todos aquellos que lo habían latigado y que se habían burlado de Él, Él lo que hace, aleluya. Y este es el segundo milagro más grande que puede existir en toda la historia de la humanidad. Es cuando el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo milagro más extraordinario es la redención que Cristo, aleluya, hizo en nosotros. Fue el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Solamente se encuentra en Cristo el Señor. Él es gloria a Dios en esta hora. Él es el que revive, Él es el que perdona, Él es el que da vida, Él es el que restaura la vida de los hombres. No hay otra cosa más grande. Otro de los milagros más grandes después de la cruz es que el Señor nos ha dado vida a nosotros. Aleluya. Ahora vivimos porque Él vive. Ahora somos salvos porque Él nos salvó. Ahora somos perdonados porque Él nos perdonó. Ahora somos sus hijos porque Él nos compró a precio de sangre. Ahora somos herederos y coherederos con Él por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay otra cosa más grande. No hay otro milagro más grande. El milagro que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y el segundo milagro es que nos haya rescatado a nosotros. Porque fue Cristo el que perdonó todas nuestras iniquidades. Fue Cristo el que sanó todas nuestras dolencias. Fue Cristo el que rescató nuestra vida del hoyo de perdición en el que estábamos. Fue Cristo el que nos coronó de favores y misericordia. Fue el sacrificio de Cristo que ha saciado de bien nuestra boca y nos ha renovado como el águila. Y si usted está agradecido con el favor que Cristo nos hizo a nosotros, denle un fuerte aplauso y diga: gloria a Jesús, porque Él puso su vida de rescate para nosotros. Él nos rescató, Él nos ha salvado. Bendito Jesús, alabado sea el Señor, alabado sea el milagro de Cristo en la cruz. Hay poder de Dios en esta hora. ¿Cómo podemos nosotros pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros? El milagro más grande somos nosotros, aleluya. ¿Por qué digo esto? Que el milagro más grande somos nosotros, porque muchos de nosotros no los podía cambiar nadie, ni el psicólogo.
no los podía cambiar ningún hombre de esta tierra. Nadie podía cambiar nuestra vida de droga que llevamos. O algunos llevaban el vicio de alcohol. Otras mujeres del pecado y de tantas cosas, y nadie podía enderezarnos, nadie podía cambiar nuestra vida. Dejábamos un mes de tomar, seguíamos 4 meses, dejábamos la droga 15 días y seguíamos un año, pero apareció Jesucristo el Señor y dijo: a este yo lo voy a salvar, a este yo lo voy a rescatar, a este yo lo voy a cambiar. Y el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, ya no somos más borrachos, Cristo nos ha cambiado. Ya no somos más drogadictos, Cristo nos ha cambiado. Alabamos al Señor en esta hora. Es el milagro más grande. Es el milagro más grande, somos nosotros. Por eso cuando la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. ¿Dónde? Hacen fiesta. Hacen fiesta. Aleluya. En los cielos. No hay otro pasaje en la Biblia, no hay, que diga que hay fiesta en los cielos por algo más. Solamente cuando la iglesia sea recibida en los aires y vayamos a esa gran fiesta que se le llama la boda del Cordero. Pero no hay otra fiesta aparte de esa. Solo la fiesta por el pecador que se arrepiente, y la fiesta cuando recibamos a Cristo y nos vayamos con Él a esa boda del Cordero, donde lo vamos a gozar, donde lo vamos a alegrar y vamos a dar gloria a aquel que nos salvó, a aquel que nos ha dado esperanza, a aquel que nos ha dado una nueva vida. Gloria a Dios en esta hora. Qué milagro más grande, hermano. Ahora yo veo las botellas de licor, las veo con desprecio. Antes, hasta acabármelas, y casi me comía las botellas también. No, de verdad. Ahora ya no necesitamos de eso. El que ha venido a Cristo, el que lo ha recibido como Señor, el que se ha entregado al Señor y Cristo lo ha perdonado y lo ha salvado, ya no se deleita en las cosas del mundo. Por eso es que Pablo decía: ya no vivo yo. Diga conmigo: ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas del mundo pasaron y ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Nueva vida, nuevamente, nuevo corazón, nueva esperanza, fuerte ese aplauso. Este es el milagro más grande, que un pecador se arrepienta y alcance salvación. No hay otro milagro más grande que el de la cruz, y que un pecador sea redimido, comprado, rescatado. Ahora les voy a preguntar a todos ustedes, los que ya han recibido el milagro de la salvación en sus vidas, del perdón de sus pecados, les pregunto: ¿ustedes son felices con el Señor? ¿Son felices? Amén. Gloria a Dios. Porque hay cristianos que dicen: yo no soy feliz. Cuando llego a la iglesia siento miedo, no siento gozo, no siento nada. Yo les voy a pedir hoy que se acerquen al Señor y que vengan y le digan: Señor, si tú vives en mí, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y si Cristo vive en nosotros, hay vida en abundancia. Y si Cristo está con nosotros, las murallas son derribadas. Y si Cristo está con nosotros, no hay situación que Él no pueda resolver. Y si Cristo está con nosotros, Él nos va a llevar a otras dimensiones. Y si Cristo está con nosotros, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Él dice: vengan a mí, aquellos que están trabajados, aquellos que están cargados, aquellos que están sin fuerza, y yo los haré descansar. Jesús es el único que hace descansar la vida de los hombres. Sobre Él, sobre Él,
somos un milagro sobrenatural. La gente que ahora me ve y voy por aquellos lados de Virginia, y algunos que conocen mi historia, dicen, en verdad, a ese que le decían el happy, en verdad ese es un milagro de Dios. Y yo digo, sí, soy un milagro de Dios. Usted es un milagro de Dios. Nosotros somos un milagro de Dios. Que lo que el hombre no pudo hacer en nosotros, Cristo lo hizo en la cruz. Cristo lo hizo en la cruz. Por eso es que el único que puede perdonar pecado se llama Jesús. El único que puede salvar se llama Jesús. El único que puede dar vida nueva se llama Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrégate a Jesús verdaderamente y verás que las cosas en Él son diferentes. No digamos. Y entonces, el primer milagro más grande es lo que Cristo hizo en la cruz. Segundo milagro más grande que el Señor ha hecho es la redención, que Él nos compró, que Él nos rescató, que Él nos ha hecho herederos, que Él nos ha hecho santos, reyes, sacerdotes, que Él nos ha hecho príncipes y que Él nos levantó, dice Efesios capítulo 2 verso 1, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos ha dado vida. ¿Sabes por qué? Porque el tercer milagro más grande que yo puedo ver es la resurrección de Cristo. Cristo no está muerto, Cristo vive. Cristo no está muerto, Cristo vive. No estamos adorando a un Dios que está colgado, estamos adorando a un Dios que reina, que es el Rey de la gloria, el que pone y quita reyes. ¡Alza la gloria! Cristo vive, Él sigue siendo milagro, Él sigue siendo prodigio, porque Él es poderoso. Y su nombre. Entonces Cristo está vivo. Y el único que puede resucitar a los muertos es Jesús. En cuarto lugar, preguntaría, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál será el propósito de los milagros? ¿Por qué el Señor hace milagros? ¿Por qué el Espíritu Santo hace milagros? ¿Por qué Dios hace milagros? ¿Por qué cree usted? Porque muchos dudan. Y si no creen a la palabra predicada, van a creer a los milagros que hace Jesús, que hace Dios a través de su palabra. Y también Él hace milagros sobrenaturales para que su nombre sea glorificado. Amén. La gente dice, en verdad, a esa mujer solo Dios la podía cambiar. Y gracias a Dios la cambió. Espero. La gente dice, a ese lo tuvieron metido en un reclusorio, ¿cómo se llama? Algunos hasta en manicomio. Estábamos locos. Y no lo pudieron enderezar. Salía después de estar en rehabilitación tantos años. Y a lo mismo. Estuvo preso 5 años, a lo mismo salió. Y ahora ya llevamos ¿cuántos? Algunos ya llevan 2 años. Y en lugar de embrocarse la cerveza, el cigarro, ya lo que hacen es tomar más agüita para estar saludables. Algunos en lugar de pasar en la discoteca allá, todos salivosos, ahora están en una iglesia. Otros allá en las calles gritando, en las canchas como locos. Ahora estamos gritando a aquel Cristo que estuvo en una cruz, que estuvo en una tumba, pero que ahora está vivo, que ahora está vivo y que recibe la alabanza de los redimidos, de los que hemos alcanzado el perdón y la vida eterna, y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces dice el verso 30, de Hechos del capítulo 4,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, que es Jesús. Mire, después de que Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Qué milagro más sobrenatural. 3,000 personas de un solo sermón. Era increíble para los hombres, pero es creíble para aquellos que creemos en Él. En el próximo sermón se convirtieron 5,000. Y luego se convertían multitudes, dice el capítulo 5, multitudes de personas se convertían y creían en el Señor, así como hombres, muchos hombres y muchas mujeres se convertían. Y luego el Señor hacía sanidades, hacía prodigios, hacía grandes cosas, hacía el Señor, hermano amado, maravillas, levantaba paralíticos a través de los apóstoles. Traían los paralíticos y solamente decían: en el nombre de Jesucristo, del Santo Hijo de Dios, levántate. Y los paralíticos comenzaban a quedar. Y venían los ciegos. Y el Señor, aleluya, a través de los apóstoles levantaba, sanaba, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, hermanos, resucitaba muertos. Y no solo eso, libertaba a los endemoniados, cosas grandes. La gente se asustaba. Milagros sobrenaturales, milagros gloriosos. En esta iglesia estamos viendo milagros gloriosos. Amén. Que esta congregación está Dios aquí. Amén. Hay fines de semana para la gloria de nuestro Dios a quien servimos, que hay 14 almas convertidas en este lugar y en los diferentes lugares donde se está predicando el evangelio. Porque no solo estamos aquí, estamos en Burlington, estamos en Raleigh, estamos allá también en Charlotte, y vamos para cosas grandes, porque el milagro más grande es el que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para salvar las almas, para libertar al cautivo, para dar vida eterna al necesitado. Solo Cristo puede cambiar la vida de los hombres. Y entonces el milagro más grande estamos viendo aquí. Pero hermano, ahí no vemos paralíticos que se levantan, que no está viendo muertos que Dios resucita. Si cuando un pecador se arrepiente, prácticamente dice: estábamos nosotros muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, pero Cristo os ha dado vida. Les dije que ese es el milagro más grande, cuando un pecador se arrepiente. Y luego vamos a ver sanidades grandes acá. La restauración de mi hermano Enrique, de esa cama Dios lo va a levantar como nuevo, sin señas de quemaduras ni golpes. ¿Lo creen? Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios todopoderoso. Él levanta, Él restaura, Él resucita. Él es el que da vida. Es el que sabe que da nueva vida a los hombres. Él es fuerte, sacado y diga amén. Ahora, milagros, prodigios, hermanos, maravilla. El Señor dice que ha llamado en Primera de Corintios o Segunda de Corintios, Primera de Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, aleluya, primeramente apóstoles, de acuerdo, luego profetas. Pero luego esos profetas que andan ahí viendo y investigando la vida de la gente para luego, así dice el santo, porque ya le chismearon. Aparte sinvergüenzas que son profetas del diablo. Pero aquí hay profetas en medio nuestro. Va a levantar el Señor ministros de profecía en este lugar. Y va a levantar mujeres con el don de profecía también. A su nombre. Y va a hacer el Señor cosas grandes, maravillosas, milagros y prodigios. Aleluya, profeta. Mire, yo les voy a dar un consejo a todos ustedes. Dejen de andar buscando profetas para que les adivinen. Busca la Biblia para que encuentres respuesta en ella a la necesidad que tienes. Había un profeta por ahí, no aquí, largo, lejos. Le llama a un hermano, de 2 hermanos redimidos con la sangre de Cristo. O le llama a alguien ahí y le dice: así dice,
así dice el Señor, que tu familia está bajo maldición. Por eso están como están. Y que el brujo les ha hecho hechicería. ¿Cuándo han visto ustedes que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, puede morar el diablo y Cristo en ese cuerpo? Jamás. Bien vive Dios o vive el diablo. Pero en nosotros vive Cristo. En nosotros está el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios, ni la hechicería, ni el brujo, ni nadie podrá hechizarlo, porque estamos creyendo que la gente de Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si ustedes están pasando momentos difíciles, es porque Dios lo está permitiendo. O es porque Dios está tratando con ustedes. Pero no es porque un brujo o un hechicero. Eso es mentira del diablo, eso no existe. No es bíblico, esto es antibíblico. A menos que usted ande vacío y ya ande más torcido que saber que tal vez el diablo lo puede hacer pedazos. Pero si usted anda recto, olvídese. No puede suceder nada. Entonces Dios dice, yo levantaré profeta, pero hay que tener cuidado con estos tiempos. Hermana, así dice el santo. Ya cuando el santo dijo y todo eso, hermanita, no se olvide que también como. Los dólares. Yo no necesito estar pidiendo a ustedes para comida, si el Señor siempre provee. Y a veces que algunos mueven el Señor a misericordia conmigo. Y aunque la gente dice, el pastor no necesita, pues si un hijo de Dios no debe necesitar, y se necesita, Dios proveerá. Porque como que no vamos a necesitar de vez en cuando, pero no tenemos un proveedor, pues. Pero no es que nos esté diciendo, hermano, tengo hambre, no ando nada, mire, dando lástima. ¿Cómo que vamos a andar dando lástima, hombre? Si somos hijos del Rey. Además, si Él mantiene las aves del campo, aleluya, ¿cómo no va a mantener a sus hijos? ¿Cómo no va a bendecir a sus hijos? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Perdonador. El fuerte este aplauso a aquel que murió en la cruz del Calvario, por aquel que resucitó de los muertos. Gloria a Dios en esta hora. Profetas, gente que ayuda dentro de la iglesia, que no está allí solamente por estar. Hermanos convertidos, ya tienen que comenzar. Mire, todos los que ya están grandecitos en el Evangelio deben de quedarse allá en la parte de atrás, y a los amigos pasarlos al frente. No que esté bien sentadito, cómodo, ya con 20 años en el Evangelio, no le da oportunidad de que está en el pasillo a pasar al frente. A servir en algo en la iglesia. Y que como que no les gusta, pero hablan de milagros, de cosas así gloriosas, y es bueno, pero a eso muchas veces no nos gusta, pero tenemos que entender, hombre, a su nombre. Y entonces dice, a servir a otros profecías, y eso de la profecía, mucho cuidado, en estos tiempos abunda. Pero es que yo creo en el profeta. Deja de creer en el profeta y cree en Dios. Pero es que ese hombre es de Dios. Está bien consultar, pedir un consejo y todo eso, pero hay gente que cree más en los hombres que en el Dios que hizo el cielo y la tierra. La pregunta es, para terminar, en quinto lugar, ¿ha pasado la era de los milagros? No. ¿Ha pasado el tiempo de los milagros? No. ¿Será que el Señor sigue salvando almas? Amén. ¿Será que el Señor sigue rescatando ovejas que se descarriaron? Porque hay unas ovejitas que se descarriaron y las veo medias heridas. Allá están en una ladera todavía, espiritualmente hablando, pero que Dios los ha traído aquí presentes para sanar tus heridas, sanar tus dolencias, perdonar tus pecados y hacer como el hijo pródigo dijo: yo vuelvo mejor a la casa, ya hay más bendición que aquí en la calle. Y si Dios lo ha traído a usted hoy, Dios va a hacer cosas grandes con usted. Entonces, si los milagros no han pasado, ¿por qué los milagros no han pasado? El Señor dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17, y los que crean en mi nombre, estas señales les seguirán. Pondrán las manos, dijo, estas señales les pondrán las manos en los endemoniados, y los endemoniados serán libres. Pondrán las manos en los enfermos,
y los enfermos serán sanos. Hablarán nuevas lenguas. No esas lenguas que dañan la iglesia, sino lenguas angelicales que nos llevan a comunicarnos con Dios directamente hasta su presencia. A su nombre. Aquí va a levantar Dios hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y van a hablar nuevas lenguas, va a haber interpretación de lengua, va a haber profecía. Todos los dones del Espíritu se van a mover en este pueblo. En el nombre de Jesús puede decir el pueblo amén. Los demás también pueden decir amén. Se van a mover y vamos a ver la gloria de Dios. Porque el Señor ha dicho que estas señales seguirán. A los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Pondrán las manos en los endemoniados y serán libres. Pondrán las manos en los enfermos y serán sanos. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Aleluya. Tenemos un Dios de poder. Cosas mortíferas. Eche lo que eche el diablo en contra de nosotros, no podrá contra nosotros. Tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué sigue siendo Dios los milagros? Porque Él es inmutable. Eso dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Inmutable, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Pregunta: ¿ha visto usted o ha sido usted testigo de algún milagro de Dios? Amén. Levante la mano si alguien ha recibido un milagro de Dios en su vida. Y si los demás no lo han recibido, hoy lo pueden recibir. Porque aquí está Dios con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Y si aquel que no ha recibido el milagro de la salvación, el milagro de el perdón de sus pecados, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confesar al Señor con su boca. Creer en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces recibirás el milagro más grande de tu vida. El milagro de la salvación, el milagro del perdón, el milagro de la redención, el milagro más grande que es el Señor nos compró a precio de sangre. ¿Quieres irte hoy con el milagro más grande que es la salvación? Entrégate a Cristo, porque es el único que puede salvarte, perdonarte y darte una vida nueva. Póngase de pie, por favor.